buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. El último día de mayo, 31 de mayo, con 11 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo, y es momento ya de repasar cómo vendrá el tiempo para las próximas horas, sabiendo además que, bueno, si están por salir de sus casas, bueno, a ver con qué nos vamos a enfrentar. Una jornada de frío que vamos a tener ahí, pero va a subir la temperatura hasta los 19 grados. Y decirles también que mañana jueves 1 de junio las temperaturas van a andar en las extremas, 11 la mínima, 20 grados la máxima. El cielo va a estar algo nuboso con periodos de claro. El viernes sin previsión de lluvias, también cielo nuboso, las temperaturas extremas 10 y 23 grados, esto es para el área metropolitana. Vamos ahora a contarles algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. La primera tiene que ver con la decisión de la jueza penal Marcela Vargas, que solicitó el pedido de desafuero del senador blanco Gustavo Penades, presentado por Fiscalía en el marco de una investigación por presuntos delitos de explotación sexual a menores de edad. Ya está tramitándose frente a la justicia. Durante la intervención también en la cumbre de presidentes, esta cumbre informal que fue convocada por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia, el presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, pidió terminar con la creación de instituciones y pasar a la acción. Criticó además a su par brasileño por su posicionamiento en relación a su vínculo con Venezuela. En otros temas, Asamblea Uruguay decidió apoyar la precandidatura de Mario Vergara de cara a las internas antes a las elecciones de 2024, y según el senador José Carlos Maía, el ex ministro de Economía, representa fielmente al bloque sereñista. En otro orden, la Comisión de Ambiente del Senado votó el proyecto de ley para crear la figura de delito ambiental en el Código Penal. De acuerdo al proyecto, las penas van desde los 3 meses hasta los 8 años de prisión, tema que también vamos a desarrollar más adelante. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a 2 representantes de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, porque hoy se conmemora el Día Mundial sin Humo de Tabaco, para ver cuáles son las políticas, cómo van las políticas sobre el combate a la epidemia del tabaquismo en nuestro país, y si se han debilitado, si vamos por buen camino. Ellas además, la Sociedad Uruguaya de Tabacología va a recibir una premiación en la tarde dada por la Organización Mundial de la Salud. Algunos de los temas para compartir con ustedes, como dijimos, hasta las 9 de la mañana. Ahora es momento de irnos a las calles de Montevideo para ver los datos que tiene el Centro de Gestión de Movilidad y, bueno, por dónde va a estar interrumpido el tránsito en Montevideo, la circulación. Se pueden informar minuto a minuto por las redes sociales, @IMTránsito, @MBDTransporte, lo que ocurre en las calles de Montevideo. Va a estar cortado hasta el 30 de junio, es decir, durante un mes, desde hoy hasta el 30, Suecia y Bulgaria. Luego Brito del Pino entre Silvestre Blanco y Oscar Gestido hasta las 13 horas va a estar interrumpido el tránsito, y Arenal Grande entre 18 de julio y Colonia hasta las 10 de la mañana por tareas de saneamiento. José Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Y más acá, más en el centro de Montevideo, presten atención porque va a haber un corte importante allí sobre Avenida 18 de Julio, entre Plaza Independencia y Andes. Esto va a ser desde las 13 horas hasta las 23:30 por armado de escenario. En 18 de Julio y Barrio Zamorín, es decir, hacia Plaza Independencia, a las 6 de la tarde va a haber una movilización, y a partir de las 4 de la tarde se van a cortar todas las bocacalles. Presten atención porque esto es hora de salida de colegios, de trabajo. Bueno, desde Avenida 18 de Julio y Santiago de Chile hasta donde finaliza la movilización se cortarán las bocacalles desde las 4 de la tarde, reiteramos. Como decíamos en los adelantos, finalmente la jueza penal Marcela Vargas resolvió cursar el pedido de desafuero del senador Gustavo Penades, presentado por la fiscal Alicia Guione. En línea con el artículo 114 de la Constitución de la República, la magistrada elevó un testimonio de las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia a efectos de darle trámite y que se remita luego al Parlamento, donde va a ser considerado por la Cámara de Senadores. Según informó el Poder Judicial, la jueza decidió dar trámite al pedido de desafuero sin convocar a la audiencia previa
prevista en el Código General del Proceso. Esta decisión se adoptó en atención a las consecuencias mediáticas que podría tener esta instancia y considerando que el Instituto de los Fueros pertenece a la Cámara y no al legislador de forma individual. Recordemos que la fiscal Guione realizó el pedido de desafuero para avanzar en la indagatoria por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. La investigación realizada por el Ministerio Público ya cuenta con 8 denunciantes, aunque pueden surgir otros más. Y seguimos en tema porque fue consultado por MBD Noticias el constitucionalista Rubén Correa Freitas, quien aseguró que el Poder Legislativo tiene total independencia para resolver sobre el desafuero del senador Penades. Dijo que el Senado debe resolver el pedido de la justicia, ya que el legislador ocupa una banca en la Cámara Alta desde marzo de 2020. El senador Penades no es un suplente que está por una semana o por 15 días, sino que es alguien que está ocupando la banca de los últimos 3 años, desde el 2020 hasta la fecha. En consecuencia, es a la Cámara de Senadores a quien le corresponde, a quien le compete resolver sobre este pedido de la justicia del desafuero del legislador. La Cámara de Senadores, como la Cámara de Representantes, tiene la más absoluta libertad para analizar los fundamentos por los cuales se solicita el desafuero. En este sentido, hay un precedente muy importante que siempre la Cámara de Senadores lo ha seguido, que es del año 1858, es decir, hace 165 años que la Cámara de Senadores ha resuelto que la Cámara es absolutamente independiente de lo que diga la justicia. La Cámara de Senadores tiene la potestad, tiene la facultad para analizar, para estudiar e incluso para investigar si son ciertos los hechos que se le imputan al senador. Y en estos posicionamientos, en estas fichas de ajedrez que van a resolver sobre el desafuero, desde Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech dice que se va a analizar el caso para tomar finalmente qué decisión como partido van a tomar frente a esta solicitud. En Cabildo Abierto esperan contar con todos los elementos que acrediten que se trata de una persecución penal y no una persecución política. Seguramente el pedido de desafuero va a pasar por la Comisión de Constitución y Legislación que yo integro. Y bueno, tendremos que estudiar si cumple con los requisitos que debe cumplir un pedido de desafuero. Como usted sabe, los fueros son concedidos a los legisladores en beneficio de la independencia del cuerpo, cosa que no se disfrace una persecución política de persecución penal. Vamos a analizar el pedido de desafuero. El pedido de desafuero, a mi juicio, tiene que estar acompañado de documentación que nos acredite que existe una persecución penal que no tiene motivaciones políticas, porque nuestro pronunciamiento es un pronunciamiento dirigido a levantar los fueros que han sido concedidos al legislador a efectos de asegurar la independencia del cuerpo. Y lo que debe descartarse es cualquier interferencia política en la persecución penal que se incoa. Seguramente vamos a reunirnos en la interna del partido a efectos de tomar resolución sobre un tema que obviamente que es muy delicado. Y desde el Frente Amplio ya se han pronunciado a favor de votar el desafuero del senador Penades. Destacan que es un tema sensible además para toda la población, por lo que se debe tratar con responsabilidad y respeto a la justicia. Entiendo que todos los partidos políticos lo van a hacer, particularmente el Frente Amplio va a votar para que esto sea así y espero que tenga un rápido tratamiento parlamentario por la naturaleza de la situación en la que todos conocemos y a lo que, insisto, tiene que haber y deberá haber necesariamente un dictamen judicial al respecto. Nosotros tenemos que proceder en esto con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque, bueno, entiendo que para estar uno a la altura de la investidura que ocupa, debe actuar con responsabilidad. Y actuar por responsabilidad es efectivamente actuar con sobriedad,
dar el voto en este caso y respaldar el tratamiento en el sistema judicial y que éste trabaje con todas las garantías que tiene que trabajar. Creo que en este caso nosotros como oposición hemos tenido la seriedad, la responsabilidad y la delicadeza necesaria en un tema que no solamente compete a este ámbito. ¿Cómo afecta esto al Parlamento? Yo creo que siempre que hay bajas de cualquier tipo, afecta al ámbito parlamentario, pero no quiero adelantar porque en realidad respetamos el trabajo de la justicia, no podemos nosotros justamente como legisladores colocarnos en una postura de interponernos en esa actuación judicial. Cambiamos de tema porque el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, regresó a nuestro país y luego de participar en esta cumbre informal de presidentes de la región convocada en Brasilia por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En su intervención, Luis Lacalle Pou criticó que la región está llena de instituciones. Sostuvo además que se pueden utilizar los mecanismos que ya existen y no está de acuerdo, como ya lo había expresado, con la UNASUR. Cuando a nosotros nos tocó asumir el gobierno, nos retiramos de la UNASUR. Enseguida nos llegó la invitación a Prosur y dijimos que no, por algo que se decía acá por varios presidentes, sobre todo el presidente Abdo, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos y tienen vida o continuidad en tanto y cuanto machemos las ideologías. Presidente, yo vine a su asunción con dos expresidentes de mi país, que tenemos ideologías distintas, pero eso para nosotros es una señal importante. Los procesos que empiezan se continúan. Y bastaría con decir que acá ya no hay gente que está de acuerdo en la UNASUR. Yo levanto la mano. Entonces, insisto, presidente, utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las cuales participamos. Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones. El presidente Luis Lacalle Pou también fue crítico con su par, Luis Ignacio Lula da Silva, por sus declaraciones con Venezuela. Dijo que quedó sorprendido porque se habló de narrativa para hacer referencia a la situación del país caribeño. Hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. La Junta Departamental de Montevideo organizó una actividad denominada a 50 años del golpe de Estado. Partidos políticos y movimientos sociales reflexionan sobre el terrorismo de Estado. Participaron representantes de distintas colectividades políticas, del Partido Nacional, Colorado y del Frente Amplio, así también como del PIT-CNT y de la FEU, quienes repasaron el contexto histórico y además el clima social que se vivía en ese momento. En esta instancia, el presidente del directorio nacionalista, Iturralde, defendió la denominada teoría de los dos demonios. Nunca más terrorismo, por supuesto que nunca más terrorismo de Estado, pero tampoco nunca más terrorismo de ningún tipo y de mentes autoerigidas que pensaban que podían disponer de cuáles eran los instrumentos a través de los cuales dictar justicia, resolver matar a quien matar. Entonces, nunca más terrorismo de Estado, porque es repugnante además que el Estado que lo componemos todos sea capaz de llevar adelante esas acciones. Pero también condenemos a todo tipo de terrorismo, pero tampoco he encontrado las voces de las disculpas y las voces donde hiciéramos la autocrítica a todo aquello que se había hecho mal. Yo no adjudico responsabilidades a un único lado y ni digo que
sean los responsables aquellos que trajeron el terrorismo por primera vez. Se ha puesto como contrapuesto la teoría de los dos demonios contra la teoría del terrorismo de Estado. Bien, y sobre este punto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le respondió a Pablo Iturralde, afirmó que el golpe de Estado fue un punto de inflexión del avance autoritario y el que el terrorismo de Estado no fue producto de una aventura trasnochada, sino de parte de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos. El golpe de Estado fue un punto de inflexión de un proceso de deterioro de las libertades, de avance autoritario a nivel nacional y regional. El terrorismo de Estado no es producto de una aventura trasnochada en Uruguay, formó parte de una estrategia instrumentada en el marco del Plan Cóndor, una coordinación internacional que tuvo como objetivo el exterminio de parte de nuestras poblaciones, con el objetivo de imponer un proyecto económico y social. Y digo esto porque existió en Uruguay un operativo Morgan que significaba la eliminación en el Uruguay del Partido Comunista del Uruguay. Y no puede quedar esto por fuera de la lógica. No puede quedar esto en el olvido. Tiene que ser parte de la reflexión. Hubo una intención de la dictadura cívico-militar de exterminar un partido. Como hubo operaciones en la Argentina en el marco del Plan Cóndor, con la intención de eliminar sectores enteros, entre ellos el Partido por la Victoria del Pueblo. Como sufrió la dictadura militar, sectores pertenecientes a los partidos tradicionales o a los sectores moderados de la izquierda. Y esta actividad de la Junta Departamental, como ustedes veían, se desarrolló en la Sala Mayor de la Universidad de la República. Vamos con otros temas y tiene que ver con el empleo, porque el Instituto Nacional de Estadísticas ayer dio a conocer las cifras de empleo correspondientes al mes de abril de 2023. La tasa de desempleo se situó en 8,8%, lo que implica un ligero aumento de 2 décimas respecto a marzo de 2023, cuando se ubicó en 8,6%. El desempleo fue mayor en el interior del país, que alcanzó 9,1%, aunque se mantuvo en el mismo nivel que en marzo. En el caso de Montevideo, el desempleo se ubicó en 8,2%. Es el segundo mes consecutivo que aumenta la cantidad de personas sin empleo después de un descenso registrado en el mes de febrero respecto de enero del mismo año. El Instituto Nacional de Estadística estima que 7,9% de las personas ocupadas se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la Seguridad Social por el trabajo principal se situó en 20,1%. Y volvemos ahora a temas políticos, definiciones que se van tomando de cara a las precandidaturas, a las elecciones internas de cada partido. El Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay decidió apoyar la precandidatura de Mario Vergara para ser considerado en la interna del Frente Amplio. Para el senador Carlos Maía, Mario Vergara está alineado al pensamiento del general Liber Seregni a una buena porción del electorado frentista. En primer lugar, es un compañero que está alineado con este pensamiento y lo interpreta adecuadamente, es parte de esa corriente frente amplista. En segundo aspecto, es un hombre, un académico muy formado que puede aportar mucho para el país desde ese ángulo. Y en tercer lugar, es también una apuesta fundamentalmente a que hagamos una propuesta innovadora, es decir, nosotros no solo queremos tener una candidatura desde este lado por decir marcamos un nombre, creo que tiene que ser la expresión de una serie de ideas fuerza que este espacio político le tiene que presentar al resto de los frente amplistas. Tiene experiencia en cargos ejecutivos y eso es importante porque, bueno, ocupó áreas relevantes en el Ministerio de Economía, en Banco Central y demás. Ahora tiene experiencia legislativa y yo creo que nosotros tenemos que dar un cuerpo de propuestas desde lo que podemos denominar el sereñismo, que identifique esa visión en la izquierda y que la ponga en ideas concretas.
La Comisión de Ambiente del Senado votó el proyecto de ley para crear el delito ambiental como figura de delito en el Código Penal. Las penas van desde 3 meses de prisión hasta 8 años y la iniciativa contó con el apoyo de todos los integrantes de la comisión y esperan que se debate en el Pleno del Senado el próximo martes. Porque tiene que ver con la incorporación en el libro del Código Penal de los delitos contra el ambiente. Estamos hablando de biodiversidad, de agua, de suelo, de aire. Hay un antes y un después porque en definitiva estamos no solamente cuidando un recurso finito, estamos cuidando la vida sobre el planeta y tenemos que tener claro que cuando arremetemos contra cualquiera de estos aspectos estamos arremetiendo contra la vida. Por lo tanto, era lógico y necesario que se incorporara esto como figura de delito ambiental en el Código Penal. Bueno, las penas van entre 3 meses a 6 u 8 años en este caso, de prisión. El proyecto surge a partir de 2 iniciativas anteriores de distintos partidos y cuenta con el visto bueno y los aportes del Ministerio de Ambiente. Con esto nos ayornamos, ponemos además el tema del ambiente con todo lo que sabemos que está pasando últimamente y la preocupación que genera en la ciudadanía, aspectos como el agua potable o como otros aspectos que tienen que ver con la contaminación ambiental, lo ponemos sobre la mesa de una forma adecuada, lógica y bueno, y no es menor que haya sido con la anuencia de todo el sistema político. La diputada del Frente Amplio, Lilian Galán, aseguró que el MIDE se está ahorrando 200 millones de pesos para utilizarlos en el año 2024. En diálogo con MBD Noticias, Galán expresó preocupación por el cambio en la modalidad de distribución de alimentos a la población vulnerable que concurría a las ollas populares. En la rendición de cuentas del año pasado se guardaron 200 y pico de millones de pesos para el 2024 y 2023. Y entonces decimos, bueno, ¿hay guardada toda esta plata? ¿Por qué para el 2024 no se tiene confianza en que se iba a ir disminuyendo la pobreza a través de las políticas públicas de estos años? ¿Por qué guarda el ministerio? ¿Le va a dar a algunos sí, a otros no? ¿Por qué guarda para el 2024, que es el año electoral? Los diputados de la Comisión de Presupuesto integradas con Hacienda le preguntamos, ¿pero por qué para el 2024? ¿No se tienen confianza en estos años que en el 2024 piensan que va a haber más hambre todavía en el Uruguay? Y bueno, nos llama la atención que en el 2024 es año electoral. Entonces, esa es un poco la pregunta que se le hizo al ministro Lema. ¿Se guarda toda esta plata para el año electoral? La coordinadora de la Regional Norte de ACE fue denunciada por múltiples irregularidades en el departamento de Artigas. Se le acusa de asignarle puestos de trabajo a militantes de la agrupación de la diputada nacionalista Valentina Dos Santos y el intendente Pablo Caram, e incluso de obligar a una médica a trabajar para ese sector político. Según informó el periodista Eduardo Preve en la radio M24, Carla Rodríguez de Almeida, coordinadora de la Regional Norte, fue denunciada ante ACE. La acción fue presentada por la directora administrativa de la Red de Atención Primaria de Artigas, Daniela Márquez. Por un lado, en su denuncia Márquez aseguró que el año pasado Rodríguez de Almeida pretendió obligarla a recoger adhesiones para la agrupación blanca Artigas Adelante de la diputada Dos Santos y el intendente Caram en pleno horario laboral, como se acreditaría en el siguiente audio de WhatsApp que la coordinadora le mandó a la denunciante. Dani, deja lo que estás haciendo y mandame esos consentimientos que los necesitamos ya, no tenemos más tiempo. Dedícate a eso y mandame los consentimientos. Además, Márquez también denunció que la coordinadora le ordenó cancelar un llamado para auxiliares de enfermería en las localidades de Tomás Gómez Soro y Baltasar Brum con la intención de que dichos puestos de trabajo fueran asignados a militantes nacionalistas. La denunciante dijo incluso que Rodríguez de Almeida llegó a advertirle que si no bajaba el llamado, la diputada Dos Santos se encargaría de que fuera removida. El informe periodístico también dice que hubo al menos una contratación pedida por la diputada Dos Santos. Acota que existieron diversos casos de persecución laboral, establece que Rodríguez de Almeida dejó de cumplir con horas de atención médica para militar políticamente y que se llegaron a asignar horas extras del personal local de ACE para cumplir con gestiones ordenadas por la diputada Dos Santos. Además, la coordinadora Rodríguez de Almeida también es acusada de presunto pago de horas no trabajadas a personal médico de ACE especializado en pediatría. Se afirma que 2 pediatras cobraron por 38 horas, pero trabajaron 24, dejando a niñas y niños en lista de espera.
Y seguimos en ACE, pero desde otro ángulo, porque el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, presentó una denuncia por hechos de apariencia delictiva que cometidos en ACE por parte de ex integrantes de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel y de la Comisión Pro Remodelación del Hospital Maciel. Hechos presuntamente con apariencia delictiva. El reclamo comprende irregularidades en los manejos de dineros públicos en los años mencionados por el diputado y montos recaudados a beneficio de la institución. En octubre del año 2021 nos llegó de forma anónima una denuncia al despacho, que eran fotos de unas auditorías que marcaban que había de forma ilegítima o que se presumía que podría haber un delito de cómo se estaban manejando ciertos fondos. En base a pedido de informe y estudio que fuimos investigando desde el entonces hasta ahora, hace cuestión de un mes, nos llegó en versión original esa misma foto que nos habían mostrado, que se contrastaba esas presunciones y con el deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos cuando nos llega algo que es un presunto delito lo tenemos que denunciar. Y acá lo que hay es un tema de fondos, que mismo lo dice una de las auditorías internas contratadas, que hubieron jineteo de fondos y otras actividades ilícitas. Yo estoy denunciando 2 años puntuales, que es 2013 y 2016, y le estamos solicitando a Fiscalía que a los estudios privados a los cuales se contrataron para hacer las auditorías, que puedan acceder a esas auditorías que yo no llegué, que equivalen al resto de los años. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando qué pasa con las políticas anti-tabaco en el día que se conmemora el Día Mundial sin Humo de Tabaco. Sin Tabaco estamos recibiendo a 2 integrantes de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, una sociedad científica que funciona desde 2009 y que reúne además a profesionales de la salud de todas las disciplinas vinculadas al combate al tabaquismo, con todo lo que eso implica en personas, en enfermedades, en recursos y demás. Para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Adriana Rodríguez, integrante de la Sociedad, como dijimos, de Tabacología, y Beatriz Goja, presidenta de la sociedad. Un gusto, gracias por estar. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Por favor, siempre es un momento para pensar una mirada global, pero también para ver cómo estamos aquí en Uruguay respecto a al consumo de tabaco, ya que en principio no somos grandes productores, ¿no? de tabaco, aunque hay algo en el norte, hay algo. Adriana, si quieres empezar tú. No, va a empezar Beatriz. Sí, en Uruguay la producción de tabaco es realmente pequeña, son algunos productores en Artigas y en Rivera, que son productores familiares, en su mayoría fundamentalmente, son unos 70 en Artigas y alrededor de 50 o algo más en Rivera, no se sabe exactamente la cifra. Y el número de hectáreas cultivadas de tabaco en Uruguay es pequeño. Pero eso no deja de ser preocupante e importante. A nivel mundial, el cultivo de tabaco ha llevado a que en tierras fértiles, útiles para el cultivo de alimentos, se cultiva tabaco, y en países pobres o de medianos ingresos, donde la carencia de alimentos muchas veces es importante, la inseguridad alimenticia es importante, y es lamentable que se destinen muchas miles de hectáreas de terreno para el cultivo de tabaco en lugar de alimentos en esa situación. Claro, uno lo piensa fríamente, pero me imagino que tiene una explicación de que les deben pagar más por cultivar tabaco que alimentos, ¿no? Debe ser mucho más compleja la explicación. Sí. Fundamentalmente, más que les pagan más, es de que las empresas tabacaleras hacen contratos con los pequeños cultivadores, en los cuales les pagan por su cosecha, les aseguran que la cosecha de ellos va a ser comprada. Pero la situación es de que
junto con el contrato, les brindan insumos, semillas, fertilizantes, plaguicidas, que por supuesto a posteriori se los cobran. Y en esa forma los mantienen en una situación de dependencia en la cual si la cosecha no es redituable, igual les adelantan dinero y quedan inmersos en ese círculo vicioso de dependencia con las empresas que los contratan. Claro, yo quería referirme, Uruguay fue un país, digamos, líder de alguna manera en lo que es la implementación de políticas antitabaco, que produjo una reducción del consumo. ¿En qué momento estamos ahora cuando ha habido, esto va por mi cuenta, un debilitamiento de las políticas, pero en qué situación estamos a nivel de consumo en la población y las políticas públicas? Bueno, ha habido una disminución del consumo gracias a todo lo que se hizo desde el año 2004, donde se firmó el convenio marco en el gobierno del doctor Valle. Después de allí, en ese momento se firma el convenio, se ratifica y después del 2005 empezaron las políticas fuertes con respecto al consumo y con respecto a las políticas de abordamiento de esta enfermedad y, por supuesto, empezar a cumplir algunos artículos del convenio marco. Eso tuvo el tema de la publicidad, el tema de lo muy importante que fue no fumar en espacios cerrados, que eso disminuyó las enfermedades cardiovasculares un 19%, los infartos agudos de miocardio, digo, fue un número muy importante que se vio con estas medidas, entre muchas, ¿no? Digo, después con el paso de los gobiernos y el tiempo se fueron, sobre todo en este último tiempo, un debilitamiento de lo que son las políticas, el compromiso que tenía Uruguay con la OMS y con los organismos internacionales del convenio marco del control de tabaco. Nosotros tuvimos un debilitamiento cuando el año pasado se permitió la flexibilización de la cajilla del envoltorio de los cigarrillos. Claro, que era un empaquetado neutro y se empezaba a permitir que aparecieran las firmas o publicidad de la empresa. Digo, lo que se dijo fue que se trataba de cuidar o de tratar de combatir el contrabando, pero en realidad había otras formas de poder hacerlo sin tener que cambiar el empaquetado neutro. También en aquel momento un poco salimos a decir que no habían consultado ni a la academia, ni a la comisión asesora que funciona regularmente, ni tampoco al Ministerio de Salud Pública la parte de control de tabaco. Esa medida está en suspenso, ¿no? Por una cuestión de amparo. A través de que no eliminado, digamos. No eliminado, estamos esperando. El año pasado se hicieron todas las medidas legales, se presentó un recurso de amparo ante el juez de familia, donde se puso en suspenso ese decreto, ya que era perjudicial para niñas, niños y adolescentes. Actualmente ese expediente se encuentra en lo contencioso administrativo, que fue presentado argumentos en el mes de febrero, pero bueno, todavía estamos esperando, eso puede llevar un tiempo. Claro. Todo eso hace que nuestro país un poco pierda aquel orgullo que teníamos de decir que éramos un país tan fuerte en sus medidas con un tema de la salud tan importante como es el tabaquismo. ¿Perdió prestigio Uruguay por el debilitamiento de las políticas públicas? No es que haya perdido tanto, pero por ejemplo, hace poco en México la industria solicitó que se aceptaran los productos calentados de tabaco y se nombró Uruguay como que habíamos sido un país que habíamos permitido. Entonces, a nivel internacional, que somos un país reconocido, que Uruguay permita que se consuman o que se vendan a nuestro país los productos calentados, hace que quedemos un poco ahí.
pero todavía no. Eso sumado a que hay menos inspecciones, según han denunciado, ¿no? Este debilitamiento, bueno, me imagino que preocupa. ¿Qué otras herramientas o qué herramientas se deberían impulsar para profundizar el combate anti-tabaco? Es decir, que evitar el consumo de tabaco que sabemos que hace mal a la población. Bueno, el convenio marco tiene una serie de normas y que van hacia ese sentido, a disminuir el consumo de tabaco. Y Uruguay ha avanzado muchísimo y tiene muchísimas normas establecidas. En el momento actual, una de las cosas es evitar de que estos decretos vayan adelante, evitar que los productos nuevos de tabaco, los productos emergentes, sean autorizados y avancen en nuestro país, porque se ha visto que en otros países, por ejemplo, el cigarrillo electrónico ha ido avanzando y es muy consumido en la juventud, de modo que es igual de malo, además. Que también produce daños importantes, tiene sustancias que son cancerígenas y ha habido cuadros agudos que han llevado internaciones en el CTI, en otros países y que son de mucha gravedad, incluso con mortalidad. De modo que eso es una medida fundamental, evitar que los productos nuevos, emergentes, los productos de tabaco calentado, que el decreto que está también en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, evitar que esos productos sean vendidos y que empiecen a ser consumidos en nuestro país. ¿A qué se debe que este debilitamiento de las políticas públicas antitabaco estén de alguna manera impulsando o avanzando? ¿No hay conciencia de Estado en este tema? Pensamos de que sí hay conceptos diferentes en cuanto al consumo de tabaco, pero que además hay una importante interferencia de la industria tabacalera y que el convenio marco también establece que la industria tabacalera no puede participar en las políticas de control de tabaco, y acá fue aceptado abiertamente cuando se modificaron, cuando se flexibilizó con ese decreto la modificación del empaquetado neutro, se dijo públicamente por las autoridades de que era pedido de la industria tabacalera, de modo que eso es evidente y no lo podemos contrarrestar. Evidentemente la industria tabacalera incide en diferentes planos para tratar de frenar y de volver hacia atrás medidas que son útiles. Hablaron, me imagino, en su momento con el doctor Salinas, ahora han pedido entrevista con la nueva ministra Karina Rando. Sí, tuvimos desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, donde la Sociedad Uruguaya de Tabacología también está integrada. Tuvimos una entrevista donde se trataron diferentes factores de riesgo, pero también se habló del tema del control del tabaco, y la doctora Karina Rando se mostró muy proclive a continuar avanzando en este sentido, de modo que pensamos avanzando de que en el sentido de que de ir para atrás con en el sentido de ir avanzando y de respetar el convenio marco y de ir hacia nuevas medidas. O sea que puede haber marcha atrás, ustedes dicen, del Poder Ejecutivo en estas medidas. No sabemos si marcha atrás, pero por lo menos no ir retrocediendo en otros aspectos y poder avanzar en otras políticas o en otras situaciones en las cuales ha habido cierta detención, como por ejemplo con las policlínicas de cesación de tabaquismo, que también se han reducido. Algunas han dejado de funcionar y otras han quedado más debilitadas después de la epidemia de COVID, porque ahí mucho personal de los
los que trabajaban en las policlínicas, pasó a trabajar en otras zonas. También hubo pasaje a trabajar en forma online y eso llevó a que muchos pacientes no se sintieran tan afines a ese tipo de trabajo. De modo que en ese sentido nosotros esperamos poner otra vez a punto ese tema. Bien, ya nos queda un minuto y no quería dejar de preguntarles por el premio que van a recibir, uno de los 5, ¿no? 5 países que reciben alguna distinción, en este caso, 2 organizaciones uruguayas, la Organización Mundial de la Salud va a distinguirlos por su trabajo, justamente por el tema del etiquetado neutro. A ver, explíquenme qué va a pasar hoy. Es así, hoy a nivel de la sede de OPS en Uruguay, a la Sociedad Uruguaya de Tabacología y al CIET, el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, nos van a premiar por las acciones que realizamos para defender el etiquetado neutro y que no hubiera flexibilización de esa medida, de modo que bueno, es un honor para nosotros ser premiados por la Organización Mundial de la Salud y además el motivo por el cual somos premiados, lo cual indica que las acciones de la sociedad civil son útiles para detener algunas medidas. ¿Qué dice el gobierno respecto a esto, no? Se echa para atrás con el decreto. Está contento porque Uruguay va a ser distinguido. Bueno, pero por un decreto de que hizo el Poder Ejecutivo. ¿No? Sí, pero esperemos que después en otras medidas que se puedan tomar se consulte más a las comisiones asesoras. La Comisión de Comercio Ilícito tiene sus puertas abiertas para seguir hablando del tema del contrabando, que era algo que preocupaba a este gobierno. Entonces, bueno, digo, hay mucha cosa para hacer y gente dispuesta y experta que, digo, no me refiero a nosotras en el caso de comercio ilícito, pero digo, hay mucha gente que podría asesorar mejor. Muy bien. Felicitaciones por el premio. Bueno, muchísimas gracias. Beatriz Boja, Adriana Rodríguez, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con otros temas porque la coordinadora del sindicato de ANCAP, que nuclea a los trabajadores de las empresas vinculadas al ente, se movilizó hasta Torre Ejecutiva, donde entregaron una carta solicitando una entrevista al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En la misiva plantean que la asociación del ente petrolero con capitales privados de la industria de cemento Portland contraviene el artículo 188 de la Constitución de la República. No solamente no respeta la Constitución, sino que además no garantiza la promesa que se hizo en cuanto a las fuentes laborales, sino que además empeora la cuestión mercantilizando al trabajador, poniéndole un precio a cada trabajador en el pliego licitatorio, una cuestión que viola hasta lo que está planteado a nivel de la OIT, y nos parece que bueno, que esta licitación debe de retirarse por diversas cuestiones, porque el pueblo ya laudó respecto al futuro de la ANCAP estatal y pública, y porque además este pliego licitatorio realmente va de mal en peor. En otro punto de la carta reclaman que hace 60 días decenas de trabajadores del Supergas se encuentran despedidos y las empresas no se avienen a la recomendación del Ministerio de Trabajo de acordar una salida. En octubre del año pasado tuvimos varias reuniones, pero en una de las últimas el presidente de ANCAP y también el ministro de Industria y Energía nos decían de que no iba a haber pérdida de puestos de trabajo ni condiciones de trabajo. Entonces, bueno, hoy, después de haber iniciado estos nuevos contratos con las empresas, nos encontramos con este escenario de despidos masivos en el Supergas. Claramente es responsabilidad de ANCAP en conjunto con estas empresas, tanto por haber instalado estos cambios en el mercado, como también por la omisión que está haciendo ahora de no responsabilizarse de esta situación que hoy tenemos. Momento de salir a la calle, el encuentro de nuestro compañero Luca Veloz con informaciones que están surgiendo ahora. Luca, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para todos allí en el estudio. Las familias organizadas de la escuela pública se reunieron en asamblea este último fin de semana y emitieron un comunicado. Están preocupadas por la situación del agua y la escasez de agua en las escuelas públicas de nuestro país, principalmente en el área de Canelones y Montevideo, donde ANEP ha emitido una serie de recomendaciones
y las familias están preocupadas porque, por ejemplo, no contemplan la gestión del agua y el consumo de agua en los lugares donde hay comedores y también en los lugares donde no existen los comedores y los niños no tienen agua que consumir. Natalia Bolaño, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ustedes hablan de 500 litros promedio de consumo en los lugares donde existen comedores. Sí, exactamente. Uno de los puntos que abordamos es en aquellos lugares que existen comedores que se da leche, también la elaboración de leche, esas escuelas, que la mayoría son escuelas de tiempo completo donde hay 3 comidas, el abastecerse del agua es una complejidad muy grande, gestionarla solo a través de las direcciones. Es decir, queda en la responsabilidad de la dirección o la voluntad de las familias el poder abastecer por la cantidad por la demanda que hay, a nivel general, y las escuelas no están fuera de eso, entonces es muy difícil hacerse de proveedores que lleguen a las escuelas efectivamente con el agua que necesitan. Un promedio, calculando, como vos dijiste, 500 litros, calculando una escuela donde se dé 2 tazas de agua por niño, ¿no? A 200, en un montón de 200 niños y niñas, que es un promedio bastante mínimo. Tenemos escuelas de mayor cantidad y de menos, pero es un promedio. Y eso ya implicaría 500 litros de agua semanales. Esto no es posible de conseguir y lo que más nos preocupa es que queda en manos de la dirección. Entonces, ahí hay una medida de formalización de la gestión que no está siendo posible que el agua potable llegue efectivamente a las escuelas. Otro de los aspectos que también esto vos mencionabas, no necesariamente, no solo la medida de trasladar el costo, ANEP lo que hizo fue trasladar un costo y autorizar la compra de agua embotellada a estas escuelas que acabo de mencionar, ¿no? Escuelas que sí tienen comedor o elaboración de alimentos. Pero aquellas escuelas que no lo tienen, queda totalmente subordinado a la posibilidad de las familias de enviar a sus hijos con una botella de agua a la escuela. Eso nos parece que no corresponde, es trasladar una responsabilidad a las familias y a su particularidad, que en realidad debe ser proveída por el Estado, ¿no? Debe ser garantizada por el Estado. A partir de esto ustedes hicieron una serie de solicitudes a las autoridades de la educación donde remarcan que el agua es un derecho humano. Exacto, que garantizar el acceso al agua potable es responsabilidad del Estado, es un derecho humano fundamental, las escuelas son espacios de cuidado y de salud, entonces para nosotros es importante que se conserve en nuestras infancias ese espacio de cuidado en las escuelas, y eso es responsabilidad de las autoridades de la educación, del Estado y específicamente y particularmente de las autoridades de la educación. Ustedes van a pedir una reunión con las autoridades, han enviado esta comunicación, ¿cómo sigue? Nosotros, en realidad, esta comunicación es para hacer público una situación que nos llega a partir de las familias, de lo que está sucediendo en las escuelas públicas y estas limitantes que tienen para acceder al agua potable en los niños. En principio es eso, dar a conocer la situación y bueno, y a partir de aquí tal vez empezar un proceso de poder, ver cuál es la recepción de las autoridades para poder gestionar una mejor forma de garantizar el derecho al agua potable de los niños. Muchísimas gracias a Natalia Bolaño del colectivo de familias organizadas de la escuela pública, este colectivo que empezó a trabajar más fuertemente durante la pandemia, pero que tiene a cientos de familias que están preocupadas por la educación de esos niños. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición y nos estamos reencontrando mañana bien tempranito a las 8 de la mañana con la actualización informativa. A las 13:30 estará Rosina Mallarini con las noticias a esa hora y ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Pasen ustedes muy bien.